La entrevista con Su. Conecta con la entrevista con Su. Bienvenidos a La entrevista con Su, un podcast donde invito a especialistas para responder inquietudes en temas emocionales. Bienvenidos a La entrevista con Su, un espacio donde exploramos temas que transforman nuestras vidas. ¿Sabías que sanar tu relación con tus padres puede liberarte de bloqueos emocionales que te impiden avanzar? Por eso hoy vamos a tocar un tema profundo y revelador: sanar la relación con nuestros padres. Para guiarnos en este camino, tenemos a May Marín, coach y terapeuta holística, conocida por su enfoque de sanación integral que conecta cuerpo, mente y espíritu. Antes de dejarlos con Su, les recuerdo que pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube, La entrevista con Su, y en Spotify. ¿Están listos para una conversación que puede marcar un antes y un después en sus vidas? Entonces, los dejo con Su. Muchas gracias, Zeus. Nos vamos a conectar directamente a Colombia para platicar con nuestra experta invitada, May Marín. Bienvenida, May, ¿cómo estás? Hola, Su, ¿cómo estás? Me alegra infinitamente tu invitación. Estoy feliz de estar aquí en este momento contigo y todos los oyentes. Al contrario, May, gracias a ti por tu tiempo y tu espacio. ¿Qué te parece si nos arrancamos de lleno con el tema y nos cuentas primero un poco acerca de qué significa realmente cuando decimos sanar a nuestros padres? Sanar a nuestros padres para mí es darles su lugar, integrarlos a mí. ¿Y a qué te refieres con darle su lugar? Para mí, honrar padre y madre es darles su lugar. De ese 50-50 de donde venimos. Ok, o sea, ¿te refieres que a veces a nuestros padres a lo mejor le damos más importancia, por así decirlo, a nuestro papá o a nuestra mamá y al otro lo dejamos como un poquito abajo? Exacto. Y para mí es 50-50. Ok, sí, porque muchas veces, de hecho, tenemos como una mejor relación con uno que con otro, ¿no? Como que pasa, no sé por qué pasa, pero suele suceder. Claro, porque cuando venimos de hogares disfuncionales, por ejemplo, papá no estuvo, entonces mamá empieza a hacer esa labor de papá y mamá, que ahí hay un grave error y empiezan esas heridas a detonarse. Y cuando nos tomamos a papá y a mamá, nos damos cuenta la importancia de darle ese lugar con ese 50-50. Así papá no haya estado en ese momento, en otros casos mamá, en mi caso fue papá. Cuando tomé a papá, mi vida dio un giro Y Maymarín, ¿cómo te diste cuenta de que debías de sanar esa relación para crear como algo en beneficio para ti? en dos situaciones. Una con la pareja, tuve mi tercera pareja, mi esposo en este momento, empecé a darme cuenta, había un patrón y sentí la necesidad de trabajar en mí. Y la otra, que pues hacía muchas cosas, estudiaba, soy estilista, soy cosmetóloga, hacía una cosa, hacía la otra, pero no tenía visibilidad. Y cuando me fui a revisar los beneficios que tiene honrar a cada uno, vaya sorpresa. Ahí me Ok. doy cuenta de la visibilidad y la fuerza que estaba faltando en mí. ¿Y cuáles son esos beneficios? Mamá, nuestra abundancia, el amor, la pareja, papá, éxito, prosperidad, visibilidad, capacidad de emprender, límites. Y cuando reviso todo eso, dije, todo esto me está faltando. Voy a tomar a mi padre y empiezo la labor. O sea, verdaderamente en tu vida, en tu día a día, sentías como estas, digamos, como carencias o que se repetían estos patrones. ¿Cómo los fuiste trabajando, Maymarín? Empecé una labor con una curiosidad. Empecé primero a buscar, a leer y cada día encontraba lo mismo, lo mismo. Y empecé a buscar, asistir a talleres, retiros, pero no encontraba. O sea, siempre encontraba un poquito, pero quería más, quería más, quería más. Y en eso me pasé 4 años en ese proceso, en silencio, sin comunicarlo a mis padres. Iba empezando a tener los límites, ya iba teniendo la capacidad de esto, pero todavía veía que faltaba, que faltaba. Y me fui enamorando del proceso y luego dije, ya llegó la hora de hablar con papá. Y hablaste con él, o sea, Aproveché,
que estaba todavía aquí, porque en este momento ya no está, y aproveché, siempre llegaba de viaje y iba, hablaba, pero no tenía la conversación que tenía en mi cabeza. Y otra vez me iba. Cuando ya tomé la decisión que dije, no, aquí hay algo que no está funcionando, voy a dar el paso ya tengo toda la información, pero estoy muy estructurada, muy mecánica, todo estaba en mi mente, ahora debía llevarla a ese sentir, que era lo que me costaba a mí. Yo no permitía sentirme débil, porque lo confundía con estar, o sea, no quería sentirme vulnerable, porque para mí era sinónimo de debilidad y no me permitía. Cuando tomé la decisión, me arrodillo frente a papá y le pido perdón por no comprender su historia. Cuando eso lo hice, inmediatamente sentí algo que pasó en mi vida y empecé desde el día siguiente, desde el día uno, empecé a sentir algo, un fresco, algo diferente y mi vida empezó a tener visibilidad. Empezaron a notar a Maymarín. Había un proceso de mi marca personal que estaba a la espera hace año y medio y a los 3 meses salió y dije, aquí llegó la visibilidad. Y ahí me di cuenta y dije, quiero estar en este camino y voy a hacerlo, a mostrárselo a otras personas mucho más fácil, porque yo lo hice súper difícil y largo. ¿Qué proceso tuviste en estos 4 años? Iba al rescate de niña, talleres de empoderamiento, porque me quería empoderar. Ese era quería empoderarme. Cuando ya hice tanto proceso, me di cuenta que no iba a lograr empoderarme como me veía todo el mundo. La gente me veía, eres una mujer empoderada, pero yo no lo sentía. Ok, Cuando ya sé que me arrodillo delante de mi padre y que me quito ese peso de encima y yo dije, esto era todo, era la niña herida que reclamaba que papá llegara a pedirme perdón. Y ese día entendí que ese perdón me lo regalé yo y ese peso de encima desapareció. ok, Maymarín. Y ahora nos comentas que podemos tener ese proceso de sanación, pero de una forma más tranquila. ¿Cómo Total. sería ese proceso? Debido a todo lo que viví, a todo mi proceso, me di cuenta que no es necesario estarlo llamando, porque me enfocaba en sanar, en tener buena relación con papá. Cuando me enfoqué en sanar mi vínculo, que era especial, con mamá tenía buena relación y comprendía que había que sanar el vínculo con mamá por la historia que quería perfecta en mi vida. Y cuando me di cuenta que era papá y sanar ese vínculo, la relación fluyó de una manera distinta. Entonces ya puedo explicarles desde mi experiencia, cuando hago las actividades que hago, desde mi experiencia, no te afanes por hablar con él, no te afanes por escribirle, por llamarle, sana el vínculo, tómalo, pero primero llévalo a tu corazón, siéntelo desde la comprensión, desde la compasión con su historia, porque lo que debemos perdonar no es a papá, es a su historia, comprender esa historia, porque a papá no tenemos que perdonarlo, siempre seremos la pequeña de 7 años delante de él. Y cuando comprendí que siempre sería su pequeña y que papá no me debía pedir perdón a mí, yo le debía la vida. Y cuando entendí que era yo la que estaba en deuda, qué vergüenza, papá. Y pude colocarme delante de él y puedo decirle ahora a todas las mujeres y hombres que entreno, mira, sí se puede tomarlo, sí se puede aceptar la historia, porque el que está ahí reclamando no es el adulto responsable, es el niño o la niña. Era mi niña la que peleaba, que quería que estuviera ahí cuando yo quise que estuviera y no estuvo. Pero cuando entendí que era la adulta, que era esa niña, pero ya yo soy la adulta, entonces ahora es mi deber como adulta darle a esa niña lo que en ese momento no recibió. Y cuando comprendí que llegó la visibilidad a mi vida y comprendí que las profesiones que tengo en este momento y todo lo que estoy ejerciendo fueron los no de papá. Y esos no los abrazo con mi alma y con todo mi corazón. Y digo, gracias, papá. Gracias por todos los no que me diste, porque hoy soy la mujer que soy
gracias a los no de mi padre, que en ese momento, con la edad que tenía, con sus herramientas, lo que él me entregó fue perfecto. Hoy puedo decirles que soy la mujer empoderada que soñé siempre, pero gracias a que sané mi vínculo con mamá y con papá. Le di su lugar a cada uno. Ok, sí, es entender como muchas cosas, ¿no? Que de repente no nos cae el 20 y juzgamos tal vez de más, ¿no? Desde otra ¿Sí? perspectiva y no nos damos cuenta de todo lo que hicieron. Pues lo hicieron en su momento porque fue lo mejor para ellos, para darnos lo que lo poco mucho que nos dieron, nos lo dieron con cariño y nos hicieron lo que somos. Y es parte de nuestra historia. Pero, Maymarín, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay una mala relación con papá ya de adultos y tal vez son los padres quienes no quieren resolver el problema? Lo importante, al ser la protagonista, yo de mi historia, yo me encargo el perdón. Es que cuando pensamos que el perdón se lo doy a papá, es el error. El perdón es para mí, porque el perdón es liberación. Ok, papá, te quieres quedar allá, pero te agradezco la vida y te doy tu lugar. Vas a estar siempre a mi derecha, papá, y vas a estar siempre a mi izquierda, mamá, porque me tuviste en tu vientre Ujú. y te debo la vida. Y hoy estoy aquí gracias a ti, papá, gracias, mamá. Pero no es la relación, es el vínculo, porque nos afanamos porque papá no me habla, porque mamá no me habló, y ahí está la niña herida. Creemos que el sanar la relación con papá o con mamá es llevarnos bien, es tener como, pues sí, comunicación, irnos a tomar un cafecito, ¿no? Lo que creemos que es correcto y que está bien y que los vamos a tener y querer ahí para siempre. Pero muchas circunstancias con la vida cambian. Digo, qué mejor que así fuera, pero si hay circunstancias que no se prestan a, pues también tenemos que resolverlo, pero resolverlo como trabajo nuestro, como para seguir con nuestra propia historia, ¿no? Es que al ser la protagonista, al elegir escribir tu historia, automáticamente soltamos a papá, soltamos a mamá, soltamos su historia. Papá y mamá son un espacio minado. Ahí no nos podemos meter. Su historia. Gracias a la mirada de papá y mamá, hoy estoy aquí. Papá y mamá, te doy tu lugar. Y siempre los voy a mirar como la niña de 7 años. Y si papá en este momento no está en la vida de esa persona, créeme que la vida empieza a darle un giro, todo empieza a conspirar tan maravilloso que tengo resultados de personas que ni siquiera se encargan de llamar y de una u otra manera, si papá está, papá va resolviendo su vida y se va colocando de una manera al lado de esa persona y han llamado a esa mujer, han llamado a ese hombre, buscan. ¿Por qué? Porque hicimos la labor. Es hacer la labor. Tú haces la labor, cero expectativa, sanamos y lo demás va a fluir como debe fluir. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con nuestro círculo más cercano, no sé, con hermanos, o sea, también les debemos de dar su lugar. A todos, a todos. Y ocupar nuestro lugar es lo más importante. Luego que tú ocupas tu lugar, si eres la primera, eres la mayor, a cada quien dejarlo ser, porque tenemos que tener en cuenta esas tres órdenes del amor, que son la pertenencia, no voy a excluir a nadie, la jerarquía, ocupa tu lugar, ocupa el lugar mi padre, qué número soy en el hermano, dejar ser a mi hermano que tenga su propia historia. Y la tercera, que es el equilibrio, que es el dar y el recibir. ¿Qué tanto estoy dando? ¿Cómo estoy recibiendo? Porque el que mal da, pues mal recibe. Entonces a veces estamos dando de más y cuando empecé a conocer las órdenes del amor, de no excluir a papá, porque estaba excluyendo a mi padre y me di cuenta que tenía la segunda ley, que es la jerarquía, y no le estaba dando su lugar porque estaba esperando un perdón de él durante 42 años. Decía que él debía venirme a pedir perdón. Y luego ya la tercera, si no estás en las dos, la tercera no va a funcionar. Entonces ahí empezamos a revisar cómo estamos con las finanzas, cómo estamos con la pareja, cómo está la relación con los hijos, porque lo que no hacemos con papá y con mamá, pues
al frente cuando tengan hijos, vamos a encontrar esos maestros que nos van a detonar la historia y nos hacen girar la mirada. Ve a darle lugar a papá para que tus hijos también te lo den. Claro, al final también es un regalo, primero para uno, ¿no? Como persona, para salir adelante y para mejorar todo en nuestra vida y estar bien con las personas que nos dieron la vida. Y dos, también es un regalo para los que siguen de nosotros, ¿no? Es como darles una liberación y darles un mejor camino. Exacto, es que es eso. Estamos esperando que papá pida un perdón, que mamá pida ese perdón. Hablando de papá y de mamá, cuando comprendí todo el proceso y cuando yo veo a mi padre que yo le pido perdón y él se desborona delante de mí, comprendí que era arrogante lo que yo esperé durante 42 años. Fue de mi arrogancia, de mi prepotencia. Es una altivez pedir papá, el grande, el adulto, de donde yo vengo, que él me pida perdón. Cuando yo le pido a mi padre perdón por no comprender su historia y él se desborona delante de mí, me dio el regalo más grande y lo que llegó a mí fue qué arrogancia la mía, esperar un perdón de donde yo vengo. Si era suficiente comprender su historia y eso fue suficiente para mí. ¿Qué tan importante es para sanar el buscarlos y decirles, y aunque ellos no te quieran ver, decirles, sí, escúchame? Para mí, muy personal porque lo hice, me demoré 4 años, llegaba, lo tenía al frente, hablábamos y decía, todavía no. Y me iba, porque vivíamos en ciudades distintas. Pero ahora ya tengo personas, ayer hizo el proceso una chica y ya el viernes va a tener la conversación con papá. Wow. Con herramientas, desde mi experiencia, puedo tener como tengo ya la fuerza para decirte, sí se puede, se va a sentir esto y esto, pero es maravilloso lo que se siente después. Entonces, sí es maravilloso, pero hasta que no te sientas que tu corazón te dice, ve, hazlo, todo es personal. Cada quien va a sentir, pero que su amor, que cuando lo hagas, resuene eso contigo, porque lo que se viene es maravilloso. O sea, si hay un cambio, hay un antes y después. Totalmente. Y lo que decías ahorita es una liberación. La liberación que viene, que la sientes inmediato y ahí te das cuenta, hey, yo no odiaba a papá, yo amo a mi padre y puedes conocer lo que es la gratitud. Cuando tú dices, es que él aportó el 50, él es mi agricultor, él colocó esa semilla en mamá. Así que él no es el 30, él no es el 20, él no es el 10. Papá no es cualquiera y mamá solo una, no. Papá es el que yo elegí y mi madre la que yo elegí, ese 50 y 50. Qué importante es estar bien con ellos, ¿no? Para que nosotros estemos bien al final del día. Marín, me comentabas de una técnica para sanar a mamá, que es el rito de útero. ¿Esto qué es? Bueno, rito de útero también llegó a mi vida porque yo dije, bueno, ahora vamos también, vamos a hacer el paquete completo, vamos a sanar a mamá, pero mucho más porque ahí está la creatividad. Yo me consideraba una mujer creativa, pero cuando realicé rito de útero, la creatividad me voló. Ahí sí no tenía, sentía que no había límites. Se habla mucho del empoderamiento y ahí está el empoderamiento. Cuando sanamos nuestro linaje femenino, ahí está, a todas esas ancestras, porque listo, sanamos papá, sanamos mamá, pero si profundizamos en esa mujer poderosa, auténtica, genuina que queremos ser, ve a sanar mamá, ve a darle su lugar a mamá, tu lugar a tu abuela, a tu bisabuela. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene ese linaje femenino? Mamá, mamá de papá, y de ahí todas esas mujeres. Y empecé a realizar rito de útero. Me encanta el rojo y ahí aprovecho de estar de rojo. ¿Y en sí qué es? O Entonces, sea, se reúnen. es un círculo de mujeres, nos reunimos para conectar con nuestra femenina, sanación del linaje femenino, conectar con nuestra sensualidad y activar esa creatividad, porque el útero no es un lugar para guardar miedo ni dolor, sino para crear y dar luz a la vida.
Qué bonito, crear y dar luz a la vida. Y además, Esa- desde ahí vamos, o sea, nace la creación y la Desde ahí, creatividad. exacto. Pero cuando trabajo mamá y papá, pues trabajo papá y yo digo, listo, mi éxito, pero para el éxito y la prosperidad requiero activar la creatividad. Desde el día uno que haces el rito de útero, la misma noche los cambios se notan, no vuelves a ser la misma mujer. Al decir rito de útero, te refieres como, o sea, es un ritual que se hace. El rito es círculo de mujeres, mi requisito número uno es ir de rojo totalmente, vamos vestidas de rojo, súper sensuales, que se vean divinas, siempre les digo que te veas pirotécnica, empoderada, y llegan divinas. Y de rojo, no rosadito, no, rojo. Vamos a conectar con esa sensualidad y desde que llegamos estamos todo un día. Y cuando se hacen esos ritos es hablar solo del linaje femenino, solo conectar con todas las mujeres de tu linaje. Ok. Y al final de la tarde llega el famoso rito y es ahí donde conectamos con la sensualidad, se hace una actividad sumamente especial, cada quien lo vive y se le queda acá, no guardo evidencia de ese pedacito porque lo llevo a lo que a mí me ha funcionado y cuando llegan a sus casas esa semana, ha unido matrimonios, reconciliaciones, ha sido maravilloso y no vuelves a ser la misma de antes, nunca. Tengo chicas que lo hicieron en abril y lo han repetido y dicen, voy a volverlo a vivir. Tienes que Ok. vivirlo, le dicen las otras mujeres, debes vivirlo. May Marín, justo para ir cerrando este tema de la sanación con nuestros padres, ¿cuáles serían como los beneficios para que nuestros amigos se animen a decir, voy a comenzar con esta tarea que yo creo que todos deberíamos de hacer con esta sanación de nuestros padres? ¿Cuáles serían esos beneficios? Si algo no está funcionando bien con la pareja, ve a tomar a mamá y a papá. Si las finanzas no están bien, sanar el vínculo con mamá y con papá. Ahí están. Si hay enfermedad en tus hijos, si hay algo que no está funcionando en la relación con tu hijo o con tu hija, ve a sanar el vínculo con mamá y con papá. Si el trabajo no fluye, el emprendimiento no fluye, tienes miedo, se quebraron y no te levantas de una quiebra, ve a sanar el vínculo con mamá. Tienes un patrón de pareja, si ves que todo el que estás atrayendo a tu vida ya verificaste que es ese mismo patrón, ve a mirar cómo estás mirando a mamá, revisa cómo estamos mirando a mamá y qué estoy buscando en esa pareja que papá no me dio. Esos son todos los beneficios. Cuando yo miré mis áreas y vi que habían varias cosas que no estaban funcionando, entonces verifiqué que eso no lo estaba tomando de papá. Y esa era su fuerza. Y es por igual. Cuando tomamos la decisión, no es tomar a papá y quedarnos sin, no, es tomarlos a los dos. Ok, May Marín. Y justo vienes a México, vienes a finales de octubre, cuéntanos acerca de ese taller maravilloso. Sí, el 26 y 27 de octubre es mi segunda visita a ese país hermoso. Vamos a tener un taller y voy a estar participando en ese taller de sanando el vínculo con mamá y con papá, entregando todo en ese momento que voy a estar, en esas horas que me van a entregar y dándola toda, con todo el amor del mundo, entregando mi legado, entregando ese legado de mi padre, que fue esa inspiración para estar haciendo lo que hoy hago. Y créeme que va a ser de mucha bendición para las personas que elijan estar. Aceptar y reconciliarnos con papás es una decisión, Justo en este taller tú vas a estar ayudando a sanar a papá y a mamá. ¿sí? Y voy a estar brindando terapias particulares, porque me quedo una semana más. Tienen una gran oportunidad para que May Marín esté con ustedes y los lleve de la mano en este proceso terapéutico holístico que es muy mágico, que siempre he dicho que es como muy, muy sanador. May Marín, ¿en dónde te pueden seguir todos nuestros amigos que quieran conocer más de ti? Mis
Cuenta de Instagram, Maymarín Mujer Medicina. Muchísimas gracias por todo, gracias por tu tiempo y por compartirnos tu historia. Con todo gusto. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Espero que esta conversación con Su y May Marín los inspire a tener una introspección acerca de la relación con sus padres y a liberarse de cargas para que fluyan en la vida. Gracias a todos por acompañarnos y ser parte de la entrevista con Su. Quiero agradecer especialmente a Conecta, quien hace posible este programa, y a todos ustedes que nos siguen semana tras semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y en Spotify para no perderse ninguno de nuestros episodios. Activen las notificaciones para estar siempre al día. Antes de irme, no se olviden del taller de sanación emocional el 26 y 27 de octubre. May Marín estará ahí, junto a otras expertas que ya han pasado por aquí, como Angélica Villaseñor y Yasmín Toledo. Será una gran oportunidad para trabajar en tu bienestar emocional de la mano de grandes especialistas. Nos vemos en el próximo episodio de la entrevista con Su. Hasta pronto. Bye bye. Conecta con la entrevista con Su.